Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este primer día del segundo foro del valor del diseño aquí en la Universidad Iberoamericana. Gracias por acompañarnos todos y gracias a todo el esfuerzo de la universidad, del Departamento de Diseño, por hacer este evento tan importante en el ámbito del diseño. Queremos agradecer primero a dos patrocinadores que han hecho posible este escenario, ambos egresados de la Universidad Iberoamericana, diseñadores. Queremos agradecer a Cuchara Diseño, quien tiene o diseña estos muebles. Su representante, Emiliano Molina, nos ha hecho el favor de prestarnos estos muebles, que son bellísimos. Y también a Déjate Querer, por el diseño del escenario, quienes te presentarán más adelante y nos explicarán un poco acerca del concepto y de la importancia del mensaje que tiene el diseño a la sociedad. Hoy tenemos la gran satisfacción y el agrado de que nos acompañe un egresado también de la Universidad Iberoamericana, Pedro Cerizola, quien estudió diseño industrial, y después, posteriormente, haría una maestría en diseño de productos en The Academy of Art University en San Francisco, California, donde se especializó en el diseño de juguetes. Pedro trabajó también como diseñador en Pottery Barn Kids. Él desarrolló conceptos e ilustraciones de juguetes, iluminación, accesorios. Y también, pues, paralelamente trabajó como diseñador freelance en diversos proyectos. En 2012 funda Canica Toy Lab, donde fue director de diseño, y para el 2013 funda Estudio Cerizola, que es uno de los estudios representativos más importantes del diseño en México. Ha participado en diversos seminarios y conferencias alrededor del mundo. Ha impartido cátedra en el TEC de Monterrey, y también su obra ha estado presente en la colección permanente del Museo Universitario de Ciencias, Universum, en la Ciudad de México, y también en el MODO, el Museo del Objeto, aquí también en la Ciudad de México. Su obra ha sido expuesta en Sonamaco, en el Museo Rufino Tamayo, en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, en el Museo Nacional de Antropología y el Museo de Diseño Franz Mayer, entre algunos. También sus diseños han sido publicados en numerosos medios impresos y digitales. Realmente su obra es relevante en muchos sentidos, particularmente en proponer una estética y una propuesta, digamos, que va más allá de lo formal, que es muy original, auténtica, y bueno, seguramente ya Pedro nos platicará acerca del desarrollo de su obra, y pues sin más preámbulos, Pedro, adelante, bienvenido, buenas tardes allá en España, y pues es todo tuyo el foro. Pues muchas gracias, Ariel, muchas gracias a la Universidad Iberoamericana y a todo el equipo por invitarme y por estar gestionando todo este foro increíble con tan inspirador. Pues nada, ya Ariel me hizo el favor de presentarme, entonces empiezo directamente compartiendo pantalla. A ver, aquí estamos. Ok, bueno, pues yo soy director y fundador de Estudio Cerizola. A mí me gusta hablar de Estudio Cerizola como un estudio basado en la investigación. Cuando hablo que es un estudio basado en la investigación, no es una investigación como la que hablamos, a lo mejor como investigación como de design thinking, en donde la investigación se centra principalmente en el usuario. Más bien es utilizar la disciplina del diseño y los métodos que encontramos en la disciplina del diseño para descubrir nuevas maneras
de hacer las cosas. Entonces, más bien, más que ser una investigación para el diseño, más bien es el diseño para la investigación, ¿no? Y en el caso de estudio Cerizola, nos centramos en dos aspectos fundamentales. Por un lado, es un aspecto científico, que es el estudio de las matemáticas y de la geometría y de su aplicación. Y por otro lado, es justamente el uso de estos sistemas para el diseño y la construcción de estructuras modulares, ¿no? Eh, se, la finalidad del proceso de investigación es encontrar valor, descubrirlo y compartirlo, ¿no? Es descubrir una manera de hacer las cosas, idealmente también que esto se materialice en un objeto que tenga una función. Al final estamos hablando de un proceso que no es lineal, ¿no? No es que vayamos a... El objetivo no es diseñar una mesa, sino el diseño de una mesa es parte del proceso y es algo que nos lleva a algo más, ¿no? En ese sentido, digamos que cualquier prototipo entra casi en la misma categoría que una pieza terminada, porque al final es un escalón que sirve para construir algo más. Entonces, yo veo más bien este proceso como una especie de enramado, ¿no? De raíz o de ramas, que lo que esperan es conectar con otras cosas, ¿no? Y eso es algo muy interesante, conectar con otras disciplinas, y en el momento en el que conectan, surgen como nuevas cosas, nuevas posibilidades, nuevos diseños, nuevas estructuras. Eh, ¿Qué es realmente el motor que hay atrás de esta investigación, ¿no? En mi caso, yo siento que es el juego, ¿no? El juego, siento yo, es un aspecto fundamental en cualquier proceso creativo, y el juego en el sentido más amplio y libre, ¿no? Eh, cualquier especie de juego siempre tiene sus limitaciones, las limitaciones también que puede ser delineadas por cualquier proyecto de diseño, cuando hablamos de una tecnología, un proceso, un material determinado. Y también, como cualquier juego, tiene también sus recompensas, ¿no? Tiene sus premios, y para mí eso también es importante. Para mí los premios es cuando a lo largo del proceso se va revelando la belleza, ¿no? La belleza natural que tienen estos sistemas, que tienen estas estructuras, y después al traducirlos en objetos materiales y que esto se construye, es realmente, pues para mí, algo súper gratificante, porque es como una hipótesis, ¿no? Siempre también en un juego siempre está el aspecto de la incertidumbre, de que no sabes si algo es posible o no hasta que realmente lo haces y lo logras y lo puedes tocar. Y bueno, eso es parte del proceso. Entonces, hablamos de un proceso no lineal, pero sin embargo también se pueden identificar en este proceso ciertos paradigmas, ¿no? En el momento en el que estas dos disciplinas se, se entrecruzan, se mezclan. En el aspecto material, siento yo que es el contacto con las herramientas y de la carpintería, ¿no? Que son el primer contacto con el que yo estoy más familiarizado. Y en cuestión de geometría es el aspecto de los sólidos platónicos. Cuando empiezo a hacer mezclas con estos dos aspectos fundamentales, se, se empiezan a abrir muchas posibilidades, ¿no? En términos de exploración. Entonces empiezo a hacer como ciertas construcciones con materiales como madera o aglomerados MDF de sólidos platónicos. Eh, este es, por ejemplo, uno de los primeros, ¿no? Que es una representación de un cubo. Aquí yo me doy cuenta de que realmente para representar los sólidos platónicos solamente es necesario hacerlo con dos piezas. Eh,
una que describa los ángulos de los vértices y otra que describa el ángulo de las aristas. Y con esto se pueden construir los 5 sólidos platónicos y esto ya me abre a mí una cantidad de posibilidades enorme al salirme ya de las 3 coordenadas, ¿no? X, Y, Z, de los ejes cartesianos. Ya estamos empezando a jugar aquí con simetrías que van en otras direcciones y todo gracias a este sistema de ensamble en donde las piezas se unen en un perfil cuadrado y se genera esta continuidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, está la construcción de un tetraedro, que es una interpretación bueno, del sólido platónico de 4 caras triangulares, ¿no? Igual construida con dos piezas iguales, y una vez construida seguimos jugando, ¿no? Vemos de qué manera una construcción así se puede apilar, de qué manera se puede relacionar con otra y qué otro tipo de posibilidades tiene, ¿no? Con este mismo sistema seguimos experimentando, seguimos explorando y vemos, por un lado, sólidos arquimedianos que funcionan de manera muy similar, solamente que aquí los nodos no tienen los ángulos iguales. En el caso de los sólidos arquimedianos es el que tenemos arriba a la izquierda. Los nodos no se representan con un polígono regular, tienen ángulos diferentes. Entonces aquí tenemos que prestar especial atención a la hora del armado para que se generen estas figuras, ¿no? El pentágono, el cuadrado y el triángulo que lo conforman. Y en las otras piezas que tenemos aquí, estamos experimentando con la relación que existen entre los sólidos platónicos, ¿no? En específico, el icosaedro y el dodecaedro en las piezas azules y la central de arriba. ¿Cuál es la relación de estas dos? Todo con el mismo sistema de ensamblado, y en la derecha tenemos la relación del cubo con el octaedro. Siempre me gusta imaginarme qué otras cosas, ¿no? O sea, ahora estamos hablando de unas piezas que hice sin que tuvieran una función específica y que al final acabaron moviéndose más en el ámbito del diseño coleccionable, que está más cercano al arte, porque no tiene una función tan específica, ¿no? O sea, más como una cuestión de diseño escultórico. Pero ¿qué pasa si una de estas piezas la crecemos? Entonces ya las posibilidades son otras, ¿no? Entonces hice este boceto y dije, estaría increíble que tener que esto fuera grande, o sea, si esto lo crecemos en dimensiones, realmente se presentan una cantidad de posibilidades de juego lúdicas increíbles, pero no podía ser con ese mismo sistema de armado. Entonces fue así como surge el changuero, que está hecho con polines de pino, pero es exactamente la misma geometría, ¿no? Es la relación del cubo que está en el centro, después un octaedro, sí, un octaedro en la parte de afuera y después otro cubo afuera, ¿no? Y que tenemos esta figura que es, pues, es un cubo perfecto. También está hecho a base de módulos, el sistema de construcción no es tan complicado y está particularmente estudiado el asunto de la proxémica, cómo se generan las relaciones humanas una vez que están las personas ahí arriba, se generan las distancias ideales para establecer conversación y establecer dinámicas también de juego, ¿no? Siento también que entramos en una dinámica interesante una vez que nos despegamos del suelo y realmente es algo que puede ser utilizado tanto por niños como por adultos. Por cierto, la fabricación de esta pieza se hizo en colaboración con otro estudio, que es Estudio Dos Mares, ¿no? Ellos ayudaron en la fabricación. También estaba inicialmente hablando como de estas construcciones en términos como de volúmenes, ¿no? Cuando les platicaba de este perfil cuadrado que era la conexión entre las piezas, pero que también requiere cierta precisión y cierto trabajo manual, ¿no? Porque son conexiones que se hacen, que se pegan. Eh, ¿Qué otras maneras pueden haber de representar estos sólidos? A lo mejor con tornillos. Esta pieza es también una que se diseñó utilizando un sistema como de snap. O sea, se van armando y solitos se van generando estos tetraedros de manera concéntrica. Y aquí la figura se puede interpretar ya no tanto como sólidos, a pesar de que obviamente son volúmenes, pero también se puede empezar a interpretar como planos o como líneas, ¿no? Especialmente ahora que tenemos como estos espacios intercalados. En la parte de arriba se presenta la posibilidad de que otro tetraedro
atraviese, aprovechando la relación que tiene esta figura consigo misma, ¿no? Entonces se generan dos tetraedros que cruzan justamente a 90 grados y simplemente al ajustar los tamaños de los tetraedros pueden irse intercalando, ¿no? También este mismo sistema lo quise aplicar a otros materiales y es esta misma pieza, ¿no? Fabricada en acero, la representación de dos tetraedros que se ensamblan en 90 grados. Aquí quise dejar un tetraedro en la parte central y, y los dos tetraedros duales en la parte de afuera. También aquí estamos hablando de un proceso en donde las piezas están soldadas, ¿no? Queda una pieza súper sólida, pero está soldado y tiene mucho mano de obra. Me interesaba ver de qué otra manera se pueden hacer este tipo de construcciones. Bueno, aquí está la relación también la relación dual del icosaedro con el dodecaedro, y en la parte de arriba podemos ver solamente las dos piezas con las que se está conformando, ¿no? Y el sistema de ensamblado, que es sumamente sencillo. Se ensambla una con otra a manera de cruceta y eso ya genera un módulo que se repite 30 veces y se generan estas esferas, ¿no? Pero igual para fabricarlo pues necesitas a un herrero que tenga unas habilidades extraordinarias. Entonces, para facilitar un poco los procesos, también ver la manera en que este tipo de figuras se pueden hacer sin soldadura, y es como surge la bugambilia, ¿no? Esta figura que está basada en el octaedro y que también funciona con ensambles de cruceta, pero esta ya se mantiene unida a base de tornillos. Esta pieza también ejemplifica un poco lo que decía al principio sobre cómo se va revelando la belleza, ¿no? Y muchas veces yo nombro las piezas y las construcciones con nombres de la naturaleza, pero no porque sea un fin en sí mismo, ¿no? La belleza o el que tenga esta semejanza con la naturaleza no es el fin último, eh, pero es un resultado, ¿no? Y esto a mí me pareció muy curioso que surgiera como una bugambilia. Sin embargo, yo no busco para nada como ningún tipo de ornamentación, ¿no? O sea, son sistemas que trato de dejarlos de la manera más pura, y nada en ellos está como de manera decorativa, ¿no? En este caso, incluso la florecita que vemos en el centro de las bugambilias tiene una función muy específica. Lo que serían los pétalos también lo tienen, ¿no? En el momento en el que se coloca una sobre otra, eh, justamente la que se coloca encima descansa específicamente en la florecita, ¿no? En esa ranura, y mantiene esa posición, lo que permite que se apilen muchas y que mantengan mucha estabilidad, ¿no? Y en cuanto a las hojas, la manera en que trabajan las fuerzas en este tipo de estructuras es siempre muy equilibrada. Aquí las fuerzas descansan justamente en el canto del acero, lo que hace que sean una estructura sumamente resiste a cualquier cantidad de peso, ¿no? A pesar de que tiene un aspecto, pues, bastante ligero, ¿no? Y económico. Eh, Se puede usar como mesa, se puede utilizar como escultura también, eh, pero bueno, yo siento que esta estructura también puede tener otras aplicaciones precisamente por su rigidez y su fuerza. Este es otro ejemplo de otro diseño que también tiene como ciertas similitudes con la naturaleza. De hecho, la llamo micos porque parece un hongo. Eh, y surge de esta necesidad de generar como pantallas a través de cortes y de materiales planos rígidos, ¿no? De qué manera podemos generar una pantalla con un material translúcido para generar una luz difusa. eh, y al mismo tiempo, esta colección es la colección Atacama,
surge con la intención de que sean piezas RTA, ¿no? Ready to Assemble. Esto quiere decir que no utilizan ni siquiera tornillos, que tal cual como están las piezas, solas se arman y se contienen. Y bueno, lo que sí puedo hacer a veces es como darle cierta continuidad, ¿no? Una vez que se revela, digo, bueno, podemos jugar un poco también con la forma y podemos hacer que a lo mejor la parte de abajo tenga un aspecto más como de raíces, así para que sea congruente, ¿no? Pero siempre no es, al final no es ornamentación, es simplemente un poquito de styling, ¿no? Y estas son otras de la misma colección, estas son colecciones de lámparas de acrílico, todas basadas en sólidos platónicos, ¿no? Y es una manera de generar luz difusa con diseños que pueden enviarse en paquetes totalmente desarmados, con instructivos claros para que prácticamente cualquier persona pueda armarlos, ¿no? Las pinturas que tenemos en el fondo son, por cierto, de un pintor abstracto mexicano de los 70s y 80s que se llama Guillermo Zafre, que a mí su obra me parece increíble. Y bueno, esta es otra lámpara de la misma colección, la lámpara cubo. Por mi parte, hay como una reconciliación con el cubo, porque pues normalmente lo asociaba con la caja, ¿no? Con una caja y las coordenadas cartesianas, pero también me doy cuenta que si este cubo se coloca en sus vértices, realmente se convierte en una figura muchísimo más interesante, ¿no? Y mucho más mágica, sobre todo cuando, cuando parece que está flotando. Eh, Aquí ya hay una mezcla de materiales. Esta también es una lámpara que se presentó por primera vez justamente en Inédito en 2017 en el Rufino Tamayo. Y siempre algo que me parece muy interesante de esta es, bueno, una anécdota, ¿no? Llegó una amiga que es matemática y geómetra y me dijo, fue ella la que me dijo, oye, estás haciendo una construcción con sólidos de catalán. Y yo no sabía ni qué era un sólido de catalán. Yo seguía trabajando con sólidos platónicos y trabajando con icosaedro y dodecaedro, pero me dijo, sí, mira, se generan estos rombos y esos rombos son 30 rombos y la figura se llama triacontraedro rómbico. Y me pareció muy interesante como haber llegado a través del diseño a eso, ¿no? Justamente un poco también lo que decía al principio, ¿no? El diseño como para descubrir cosas. Y este rombo en particular, me di cuenta de que también si lo partimos a la mitad, tiene las proporciones cercanas que se pueden construir con ganchos de ropa. Y este es como, otra vez, volviendo a este juego, a estas cuestiones experimentales, eh, de, y ver la posibilidad de armar esto eh, eh, sin necesidad de soldadura, ¿no? Aquí estamos armándolo con argollas, ¿no? Que son las que mantienen estos rombos en su sitio. Eh, y bueno, es una pieza también totalmente experimental, eh, que, que también se hizo muy barato, ¿no? O sea, el costo de los ganchos y el tiempo que teníamos de repente libre en el estudio para jugar con esto en el taller. Eh, Hasta ahora les he estado presentando sobre todo exploraciones eh, con geometrías como esferoides, ¿no? Todas son como esferas, ¿no? Todos los sólidos platónicos, todos tienen un centro y se pueden al final como interpretar como esferas, ¿no? Como sistemas cerrados esferoides. La mesa Toro G10 surge también de una hipótesis, ¿no? Con este mismo sistema de los perfiles cuadrados se pueden hacer el armado de una figura toroidal y realmente ahí el desarrollo fue muy divertido, ¿no? Sobre todo por esto, porque surge de una hipótesis y es súper gratificante dar con la solución. Fue un proceso complicado. De hecho, en algún momento perdí o pensé que había perdido los archivos. Traté
repetir el proceso y no lo logré, o me tomó mucho tiempo. Ya después aparecieron los archivos, pero bueno, al haberlo perdido me ayudó a volver a conectar con el proceso y darme cuenta de que también hay muchas otras posibilidades. Aquí estamos jugando con geometrías antiprísmicas, ¿no? Esta se llama Toro G10 porque parte de la geometría de un antiprisma decagonal, ¿no? Que tenemos un decágono arriba y un decágono abajo, y es la relación entre estos dos. También es una pieza que tiene mucho trabajo, mucha mano de obra, entonces el proceso natural era ver de qué manera se economizaba esto, ¿no? Eh, y surge también la Toro G6, que es el mismo principio, pero con antiprismas hexagonales, eh, y un número de piezas mucho menor. Y vamos descendiendo con los antiprismas. Aquí, por ejemplo, se sigue utilizando un antiprisma hexagonal, solamente que aquí mandamos 3 piezas para arriba, 3 piezas para abajo, y generamos también la base de una mesa, ya no una mesa de centro, sino una mesa que puede servir como mesa de comedor. Incluso se pueden colocar dos y hacer como una mesa mucho más grande. eh, y al final es interesante porque son ensambles muy rígidos, ¿no? O sea, la- resisten mucho peso, ¿no? Entonces, en ese sentido, el utilizar estos sistemas para estructuras de diseño es algo que me deja muy tranquilo, porque sé que aguantan, porque las fuerzas están siempre equilibradas, ¿no? Y también siento también que al estar las fuerzas equilibradas y utilizar la geometría bien, surge también esta belleza natural cuando las cosas funcionan. Eh, Aquí tenemos un grado menos, que es la mesa flamenca, es un antiprisma basado en el pentágono, o sea, de 5 aquí se utilizan todavía menos piezas, y incluso estoy quitando digamos, las costillas externas, ¿no? Es una pieza que a mí me gusta mucho porque es muy fluida, ¿no? Tiene una continuidad eh, en toda la circunferencia, que es como estas olas, y bueno, aquí se ven 3 vistas que siento que es bonito cómo se relacionan entre sí, y es a la misma altura, ¿no? Y sin embargo se suelen ver muy distintas. Con la misma geometría del antiprisma pentagonal, y- se pretende buscar una estética completamente distinta, ¿no? Al utilizar otro material, otro proceso, este es un proceso totalmente artesanal, cada módulo es igual, son 10 y están hechos totalmente a mano, talladas en recinto. Eh, lo que se buscaba aquí también era un poco una estética distinta. Quisiera alusión un poco a la identidad del diseño mexicano, ¿no? El material del recinto es algo que yo naturalmente identifico mucho con México, ¿no? Por todo lo que se utiliza y porque hay tanto. Eh, y entonces también esto lo quería enfatizar al hacer alusión a los juegos de pelota, ¿no? Estas son como las porterías estas de piedra que están en todos los sitios arqueológicos eh, alrededor de todo Mesoamérica. Este es otro ángulo. En realidad, esta tampoco está pegada, son piezas que se ensamblan hacia el centro. Mi idea también era hacer este, o sea, diseño de lujo, diseño coleccionable, pero que también fuera más fácil de transportar y de almacenar. Eh, Tal vez en ese sentido no es tan exitoso porque sí es un poco, cuesta un poco de trabajo armarlo porque son piezas muy pesadas, pero bueno, es una pieza que funciona muy bien para exterior y que una vez armada aguanta lo que sea, ¿no? Esta es otra pieza, esta es todavía más económica en cuanto a su geometría, y es un antiprisma de 4, ¿no? Tenemos 4 puntos arriba y 4 puntos abajo, 8 piezas en total de 8 módulos exactamente iguales.
del mismo material de recinto, o un poco más con más trabajo, porque aquí sí requerimos el pegado de los módulos, que en el otro era prácticamente que se ensamblaban ya a la hora de armar la mesa. Aquí la mesa se tiene que armar y se tiene que pegar. Y otra vez estamos teniendo las conexiones utilizando los perfiles cuadrados y los detalles de latón en donde descansa la superficie de la mesa. A mí esta mesa me parece particularmente interesante porque existe este diálogo entre las líneas completamente rectas del exterior con una continuidad curva en todo el interior, ¿no? Entonces ese contraste es algo que a mí me gusta mucho. Eh, y ahora, si bajamos todavía el grado de los antiprismas una vez más a 3, este es un proyecto que fue comisionado por un comerciante de piedra en Carrara, eh, específicamente de mármol. Y, y bueno, mi primera intención, como todo lo que hago es en módulos, fue hacerlo modular, pero él no quería algo modular, él quería algo que fuera tallado de una sola pieza. ¿Por qué? Porque tiene, pues obviamente, los recursos. Entonces partimos de un bloque de mármol negro y después a las faldas de las minas están estos talleres que tienen los robots, estos súper impresionantes, que realmente pueden hacer cualquier forma, ¿no? Pueden hacer formas súper caprichosas. Aquí mi intención era hacer un contraste con la dureza del mármol, con una figura que tuviera mucha fluidez, mucha continuidad, y, y hacerlo lo más sencillo posible, ¿no? Al final es un antiprisma con 3 puntos de apoyo arriba y 3 puntos de apoyo abajo, que es más sencillo que todas las demás que he mostrado anteriormente. Eh, y además es particularmente sencilla porque realmente aquí los ángulos son muy fáciles de calcular. Estamos hablando normalmente de ángulos de 90 grados. Aquí lo interesante de esta pieza es que en vez de tener un perfil cuadrado o circular como lo había manejado hasta ahora, aquí tenemos un perfil elíptico. Entonces, digamos que gira 90 grados y en esos 90 grados que gira, la elipse va girando sobre su propio eje otros 90 grados para conectarse con el siguiente módulo, ¿no? Y entonces se genera como esta elipse que va girando en este círculo y la trayectoria va quedando marcada con el mármol. Pero en cuanto a la geometría, no es una geometría tan rara, ¿no? De hecho, es muy similar a esta pieza, que es una pieza de Isamu Noguchi, que está justamente en el Museo Rufino Tamayo en la Ciudad de México. Y la construcción es exactamente igual. Son ángulos de 90 grados, pero a mí esta figura, esta pieza y esta geometría en particular me causaba mucha fascinación al grado de que me causaba fascinación porque sabía que tiene, o sea, sabía que tenía características modulares especiales, ¿no? Entonces fue como empecé a hacer estas exploraciones, ¿no? Esta es la misma figura de Noguchi repetida 8 veces y armada a manera de octaedro. Cada una de estas piezas encaja perfectamente en la cara de un octaedro. Pero no era suficiente, ¿no? O sea, la primera aproximación fue hacerlo en madera, porque es lo que manejamos en el taller, pero necesitábamos más. Entonces se hizo una impresión 3D para hacer un molde en yeso y hacer piezas, cientos de estas en cerámica y ver cuáles son las posibilidades modulares que tiene, que son enormes, ¿no? Aquí tenemos un esferoide hecho con estas piezas de cerámica, secciones de cilindro, todo esto también se puede conectar entre sí, se puede crecer, se puede hacer más grande. Realmente las posibilidades que tiene son muchas. Tenemos torres también que se pueden modular infinitamente, toroides, que de igual manera si esta la ponemos horizontal, se puede colocar uno encima de otro y quedan unas construcciones muy, muy interesantes. Eh,
pero bueno, la parte del diseñador muchas veces me lleva a ver de qué manera se pueden traducir en objetos funcionales, ¿no? Y tenemos la mesa, esta mesa que además se hizo con un esmalte distinto y con un vidrio tintado, pero es el mismo principio, es una mesa de centro, también es que está la versión de mesa, de mesa auxiliar. Y cuando estoy trabajando con esto me doy cuenta también, y esto es algo que me pasa a lo largo de los procesos, ¿no? Como que estás modelando y de repente ves una vista que es particularmente interesante o alguna construcción que dices, bueno, esto probablemente sea muy complicado construirlo, pero no deja de ser fascinante, ¿no? Entonces mantengo siempre como registro de estas cosas. Esta es una vista de construcciones basados también en lo mismo de los cúmulos y en la misma geometría que utiliza Noguchi, pero es digamos, la proyección de una construcción tridimensional a dos dimensiones. Y esto es una pieza también, esto en particular da origen a otra colaboración con un artista de vidrio, una artista colombiana que se llama Luisa Restrepo. Empezamos a jugar con esto, con estos módulos, para ver qué podíamos hacer, ¿no? Eh, su especialidad es el vidrio, entonces hicimos a partir de esto diseñamos algunos módulos para hacer una pieza, ¿no? Entonces, de una imagen tridimensional se hace una proyección en dos dimensiones y después se vuelve a convertir en una imagen con cierta tridimensionalidad, ¿no? Esto es vidrio fusionado, eh, después se corta en chorro de agua, se samblastea para revelar la parte de abajo y después se coloca en donde sea, ¿no? En este caso es una pieza que se hizo para un cliente en Panamá. La producción la hizo Luisa, porque realmente ella es la que es experta en esto, pero está basado en una geometría en la geometría de los cúmulos, ¿no? Este es otro proyecto interesante de colaboración con el que me gustaría acabar la plática. Es una colaboración que hice con el Instituto de Matemáticas. Siempre es como curioso colaborar con áreas de conocimiento que no tienen tanto que ver con lo que estamos acostumbrados. Este equipo de científicos había descubierto esta figura que lo llamaron hipercubo quiral mexicano. El equipo estaba liderado por Javier Bracho, estaba Aubin Arroyo y María del Río y unos cuantos más. Eh, y se pusieron en contacto conmigo porque iba a ser el 30 aniversario de la sala de matemáticas del Museo de Ciencias y querían hacerlo en grande. Hasta ahora esta figura solamente se había podido hacer en impresión 3D y, y bueno, lo primero es traducir su lenguaje a un lenguaje CAD. Esta es como la primera aproximación y después de aquí surge como, lo primero fue horas de estar dando vueltas a esta figura para tratar de entenderlo. Es un hipercubo en 4 dimensiones. Digamos, se entiende como un cubo dentro de otro cubo uniendo sus vértices. Y en cada una de las 6 caras hay un cubo en cuarta dimensión. En cuarta dimensión es el centro, ¿no? Entonces, digamos que los cubos que hay en cada cara se fugan hacia el centro. Y eso no es todo. Hay 12 círculos que, digamos, están colocados en torno a esta estructura sin tocarla. Y las superficies que se generan entre los círculos y la estructura de los cubos es lo que le da la quiralidad y cómo se genera esta figura. Eh, era muy complicado, pero pues, como cualquier proceso de diseño se empieza por lo que se entiende, ¿no? Entonces aquí vemos el primer paso, que es justamente lo que les comentaba, los 8 cubos, el cubo central, el cubo de afuera y los 6 cubos en cada una de sus caras. Y vemos del lado izquierdo los 12 círculos, ¿no? O sea, entonces el siguiente reto era cómo vamos a colocar los círculos. Los círculos se pueden definir en el espacio con 3 puntos. Entonces, había que colocar estas líneas
que son estas varillas, y marcarlas, para amarrar ahí los círculos, ¿no? Los círculos, como ven, están atornillados para que se puedan abrir y colocar en la posición correcta, ¿no? Para poder entretejerlos. Pero obviamente es muy difícil cuando estamos construyendo esto, porque son figuras que en su descripción no tienen ningún volumen ni ningún material. En el momento en el que ponemos material, pues hay muchas cosas que se complican. Eh, pero bueno, finalmente lograron colocar los 12 círculos, y el siguiente reto era cómo vamos a hacer las superficies entre la estructura principal y los círculos. Aquí en CAD generé estas líneas que, que otra vez es como, qué bonito fue descubrir esta transparencia que se generaba con las líneas, porque al principio yo no sabía cómo se iban a hacer estas superficies, no sabía si se podían representar en plano o si eran más irregulares, y decidí hacerlo en mimbre, y, y así fue, y así es, la pieza que está ahora en el museo, en la colección permanente, pueden pasar a verla. Este, yo hace mucho no la veo, también eso me da un poco me da curiosidad volverla a ver, porque al final estamos hablando de materiales vivos, ¿no? O sea, todo esto cambia con las temperaturas, con la humedad, con la gravedad, y, y pues espero que dure más tiempo. Y pues bueno, ese es el trabajo que tenemos, un poco de los procesos. Y, y bueno, creo que estamos a tiempo para hablar y hablar contigo, Ariel, Claro. hablar si alguien tiene alguna pregunta. Claro, bueno, primero, es impresionante tu trabajo, de verdad. Digo, yo lo venía siguiendo y lo he venido siguiendo y he visto un poco tu evolución, he visto cómo verdaderamente te has sumergido a un nivel de profundidad en el desarrollo de una complejidad geométrica increíble. Y mencionaste que realmente percibes más bien tu trabajo como una investigación. Y creo que esto es bien importante, esto es muy importante para el diseño, porque a veces pensamos que la investigación las hacen pues los físicos en partículas o las hacen los biólogos con células o etcétera, pero diseño también hace investigación y diseño también aporta al conocimiento y diseño también descubre. Claro que esta investigación que hace el diseño se materializa y se materializa en productos, se materializa en tus obras, se materializa en nuestro día a día. Y creo que esta parte casi nunca se dice alrededor del diseño, no se reconoce como tal, ¿no? Incluso dentro de las universidades a veces tenemos conflictos o digamos, retos para que una pieza de diseño sea el resultado, digamos, sea la investigación propia. Y creo que eso es lo que estamos viendo clarísimo en tu obra, Pedro. Hay un gran conocimiento, verdaderamente creo que eres un maestro de la geometría, de la composición, y se ve, se percibe verdaderamente en tu obra. Evidentemente, como diseñadores, pues siempre también buscamos esa aplicación, esa función, esa materialidad, ¿no? Esos aspectos también, digamos, que incluso lo mencionaste, ¿no? El cómo va a ser producido,
cómo va a ser manufacturado, cómo va a ser llevado a cabo a una escala diferente, por ejemplo, qué va a pasar con la humedad, etcétera. Esto creo que va mucho más allá de un trabajo que podrían algunos decir que es meramente como estético, ¿no? O como una obra, como un arte objeto. Me parece que va muchísimo más allá, y yo creo que ahí está la gran aportación de tu obra, Pedro, como diseñador, además de que también pues son claras las referencias y las inspiraciones en la cultura, que es un aspecto también sumamente importante en el diseño, y el retomar de repente elementos de la misma cultura mexicana o prehispánica, y plasmarlos en un objeto bellísimo, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que reconocerlo, y es algo que buscamos a través de este foro realmente, ¿no? Es comunicar, difundir, que realmente el diseñador puede, digamos, llegar a un nivel, digamos, de búsqueda de conocimiento, pero que se manifiesta a través de su obra, ¿no? Entonces, eso es, digo, maravilloso en tu obra. Y pues precisamente, no sé si nos quisieras comentar un poquito más acerca de, bueno, el usuario. Mencionaste al usuario. Este usuario o estas personas que seguramente te reconocen, te hacen algunos encargos, etcétera. ¿Cómo es esta relación del estudio Cerisola con este público, con esta audiencia? ¿Te buscan? ¿Cómo te encuentran, por Mira, ejemplo? o sea, realmente al final el usuario es el cliente, ¿no? Pero no, el motivo por el que muchas de las piezas están, eh, digamos, categorizadas como diseño coleccionable, que es como este área que se acerca más como al arte, a lo mejor, es porque así ha funcionado como modelo de negocios, ¿no? O sea, a mí me encanta, me gusta utilizar materiales finos, me gustan las piezas de lujo, pero no es el fin último, ¿no? Eh, Al final está muy bien que existe este tipo de diseño, y me parece maravilloso que sean piezas que además sean inspiradoras para las personas que las están integrando en su vida cotidiana, pero realmente eh, estos principios, lo ideal es que no se queden en esas piezas, ¿no? Que este conocimiento crezca y se ramifique y que encuentre otro tipo de vida, otro tipo de colaboraciones donde se puedan aplicar. Eh, ¿No? Y en ese sentido, sí, están las piezas de la colección, pero como estudio siempre estamos buscando nuevas colaboraciones para hacer más cosas, para seguir jugando, para ver qué más se puede hacer, ¿no? Y no estamos casados con el tipo de clientes del diseño de lujo, del diseño coleccionable. De hecho, pues es un diálogo constante, y muchas veces eh, si se me ocurre algo distinto, pues al final podemos hacer cosas que se pueden fabricar de manera masiva, ¿no? Al final no es algo con lo que yo me quiera identificar, ¿no? Sí, digo, por ejemplo, ahorita que mencionas o que pusiste el proyecto del changuero, ¿no? Me parece que es un proyecto increíble, porque además es un proyecto eh, donde realmente generas o provocas una interacción con el objeto. Me gusta mucho la idea del juego, ¿no? El juego como parte esencial de la creación. Y algo creo que muy importante es que visualicemos efectivamente que esta aportación no necesariamente es para que quede dentro de una casa, sino puede ser una obra urbana, por ejemplo, ¿no? Que hay una gran aportación, por ejemplo, también como diseñadores, o se puede hacer una gran aportación a nivel urbano, a nivel arquitectónico
etcétera, donde evidentemente hay un mayor impacto, ¿no? En un mundo donde cada vez es más caótico, ¿no? Creo que sí necesitamos de este tipo de diseño, necesitamos más Pedro Cerizola, ¿no? Para hacer este mundo más bello. Y bueno, ahorita estás en España. Platicábamos hace poco de pues algunas diferencias culturales, algunos contextos. Platícanos un poquito más de cómo ves tú, bueno, ahorita el contexto en diseño en España comparado, por ejemplo, con el contexto de diseño en México. Pues es muy distinto. Realmente, digo, obviamente aquí hay ciertas ventajas, pero bueno, yo he hecho diseño en Estados Unidos, después hice diseño en México, después ahora en Europa. Para mí, el México es el paraíso del diseño, o sea, para los procesos de diseño. Y sobre todo cuando nos gusta esta cuestión de la investigación y de la exploración, porque tenemos un contacto muy inmediato, ¿no? Con los talleres, con la gente que hace una cosa, otra. Tiene una energía que no se encuentra en otros lados. Tanto en Europa como en Estados Unidos, siempre te topas como como con una estructura de una institución o algo que siempre hay que hacer como más trámites, ¿no? No es esto de, oye, lánzate con el herrero que está aquí a la vuelta o háblale al carpintero para que se dé una vuelta mañana, hoy mismo y resolvamos esto. O, oye, me topé con un artesano que trabaja esto, estaría increíble hacer algo, una colaboración con él, ¿no? Eso acá es un poquito más complicado, ¿no? Y sí, definitivamente es algo ¿Qué, que qué, qué se, le que se hace echa de menos, ¿no? falta, Em, digamos, sí, ya digo, a al México final para México es promover más el inspirador a diseño desde tu muchos otros punto de vista? niveles, ¿no? A nivel cultural, a nivel, este, sí, a nivel formal, los colores, el folclore, todo es como efervescencia, inspiración constantemente. También por eso es que pues la producción se sigue haciendo allá, a pesar de que muchas veces las piezas se envían fuera y por mi parte yo sigo yendo en cada oportunidad que tenga, pero pues el estudio está allá, lo está gestionando mi socio y yo ahora estoy aquí dando clases y generando nuevos diseños, tratando de buscar nuevos proyectos, nuevas colaboraciones. Perfecto. Es que te preguntaba, ¿qué crees que le hace falta a México para promover más el diseño? Para promover más el diseño, pues creo que, bueno, cada vez se está integrando más como a la industria. Muchos de nosotros nos estamos enfocando al mercado del lujo, justamente pues porque es imposible competir a otro nivel, ¿no? O sea, competimos con propuesta, porque si quisiéramos hacer diseño, pues es muy difícil competir con empresas como IKEA, como que ya están ahí. Este, Digo, creo que lo ideal sería también seguir en el camino de integrar el diseño a la industria mexicana, que la industria sea más fuerte, tener una industria propia que valore el diseño y que lo integre a sus procesos. Y creo que se está encaminando un poco a eso, pero todavía hay mucho camino por delante, ¿no? Pedro, se nos está acabando el tiempo, nos gustaría seguir conversando contigo, pero pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Te agradecemos muchísimo, agradecemos tu participación, tu colaboración y bueno, te mandamos muchos abrazos y cariños desde México y gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Ariel, muchas gracias a ustedes. Pues un abrazo de vuelta y aquí seguiremos viendo a los demás, las demás conferencias que se ve que están increíbles. Muchas gracias, gracias y seguimos pronto con los demás ponentes.